Cordial saludo. La presenté para la actividad de la práctica 2 oxímetro del curso de instrumentación médica. Soy el estudiante Juan David Cabezas del grupo 299016, raya 22. Y para ello entonces voy a explicar el diseño electrónico que consiste en unas fuentes de 12 voltios, eh, el filtro, nuestro filtro pasa bajas, nuestro amplificador inversor y nuestro amplificador seguidor. Entonces la simulación va a ser de que vamos a tener una señal constante, un voltaje constante, y dependiendo de las configuraciones que le hagamos al oxímetro, vamos a simular como un switch, la perilla de voltaje para pues simular lo que es la caída del oxígeno en la sangre y cuando está saturando al 100%. Entonces voy a simular. Ahí tenemos nuestra señal del osciloscopio, la señal de voltaje frente a la señal constante de entrada en el canal B. En el canal A tenemos nuestra señal de salida de nuestro inversor, nuestro amplificador seguidor. Entonces ahí tenemos una señal de oxígeno de saturación del 100%. Ahí vemos los picos de voltaje que son iguales. Entonces queríamos mostrar esta parte donde pues entonces voy a simular de que eh, vamos a simular esta parte, vamos a pausar y configurar acá si hubiera menos oxígeno en la sangre, entonces el cambio de señal, ¿cómo sería? Entonces, pues ya con respecto a la señal de entrada y de salida, pues ya la señal sería de menos no sería al 100%, sino que sería de menos oxígeno en la sangre, ¿no? O sea, esa parte sería como el switch, ¿sí? En cuanto al oxígeno, ¿no? Entonces, manejándolo con un voltaje de 10, eh, tendríamos una señal mm, de pico a pico, sería totalmente una diferencia de, de 5 voltios. 5 voltios, ¿sí? O sea que si aumentamos el voltaje, entonces se disminuye la señal, y si disminuimos el voltaje, aumenta la señal en parte del osciloscopio y en nuestro inversor de filtro, nuestro filtro. Entonces quiere decir de que si aumentamos nuestro voltaje, entonces la inversión se haría de que nuestra señal de rizado en el filtro pues caería, y si disminuimos ese voltaje en la señal de filtro en el bajas, entonces aumentaría la amplificación de señal y entonces se vería reflejado como un aumento de oxígeno. Si aquí amplificamos, si disminuimos el voltaje en nuestro amplificador de señal, entonces nuestro seguidor de señal lo que haría era estabilizar la señal y darnos una señal constante en cuanto a la señal en contra de la señal de entrada constante a la señal de nuestro pasabajas. Entonces el pasabajas lo que permitiría es que pasara esa señal baja y sería reflejada así, con una señal 100% igual a la del oxígeno en la sangre. Tengo un problema acá, entonces sería ya dejar en cuanto a la simulación, entonces quedo al tanto de los comentarios.